Hola amigos de Un Minuto con las Artes. Me encuentro de nuevo con ustedes en una nueva conversación. Lo vamos a hacer es una experiencia nueva hacerla híbrida, yo a distancia y el equipo de Un Minuto con las Artes en presencia con el artista que vamos a entrevistar. Y es nada menos que Manuel Eduardo González, que está exponiendo actualmente en Espacio Cero Galería. Y sobre esta y otros aspectos y otras exposiciones u otras series vamos a conversar en la sesión de hoy. Pero ante todo, bueno, te saludo, Manuel, y luego te presento formalmente. ¿Cómo estás? Bien, Susana, ¿tú cómo estás? Primeramente, gracias por la invitación a conversar sobre este proyecto que actualmente está en la Galería Espacio Cero. No, yo encantada y como te digo, es una experiencia para mí estando lejos y sin poder estar, bueno, allí precisamente, pero bastante material que me has enviado y bueno, que también he leído, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, te presento primero. Manuel Eduardo González es un artista interdisciplinario venezolano que vive y trabaja en Caracas. Nació en La Guaira en 1988. Es licenciado en Artes Plásticas, mención Medios Mixtos por la UNEARTE, por la Universidad de las Artes en Caracas. ¿Y de qué se trata su investigación plástica? Como el artista señala en su biografía, su obra profundiza en la memoria histórica, los archivos y el paisaje, creando conexiones anacrónicas entre eventos del pasado y situaciones contemporáneas. Y ello lo vemos transpuesto o expresado a través de la intervención de libros, documentos y el collage, la pintura, la fotografía, la gráfica, el video, la instalación, como pueden ver, es un artista interdisciplinario. Con estos medios, y vuelvo a citarlo a él, deconstruye y cuestiona las narrativas históricas oficiales dentro del contexto del paisaje venezolano y caribeño. Ha recibido varios premios. El primer premio en el Salón Jóvenes Confía en 2013, el premio Goethe Institut en 2019, que incluyó una estancia de investigación en Berlín, y el premio Artista Joven de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, en 2023. Ha realizado residencias artísticas, parte de la que ya hablamos en Berlín, en Venezuela, por supuesto, y México, y recientemente fue seleccionado por el curador Cuauhtémoc Medina González para participar en la residencia Coordenadas Art en Buenos Aires, Argentina, a finales de 2026, de modo que tiene un buen proyecto también a fin de año. Su obra forma parte de colecciones institucionales y privadas, entre las que se destacan el Banco Mercantil en Venezuela y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Y bueno, comienzo la conversación sobre esta exposición que acabas de inaugurar, que se titula ¿De quién es este mar?, que actualmente, como comenté al inicio, se presenta en Espacio Cero Galería. Y me atrevo a hacerlo así porque, como he podido ver tus exposiciones y series anteriores, me parece interesante que tomemos este punto de partida para luego revisar simultánea o seguidamente los ejes que sostienen tu investigación, que es tanto histórica como visual, y cómo ésta se desarrolla a lo largo del tiempo. Debo señalar previamente que Manuel Eduardo ha expuesto en Espacio Cero en 2017 una exposición que se llamó Tropical Moderno, en 2019 Sedimentaciones, una extraña iconografía, y en 2022 Yo también soy naturalista. Y ahora expone de quién es este mar, y es una pregunta. Y comienzo justamente
con esta pregunta, ¿de quién es este mar? Y luego con una imagen que no la puedo obviar. ¿Qué representa o se quiere expresar con el color rojo? Porque hay un énfasis muy particular con ello. Lo vemos en algunas obras como fondo o bien como una capa que se superpone a las figuras, pero además está en la estupenda museografía que realizó el artista Jonathan Lara para ti, para esta exposición, quien concibió algunos de los espacios en rojo con pintura en las paredes. Bueno, lo que para mí supone una intención o tensión emocional en sala, pero tú nos explicarás. Sí, bueno, el proyecto lleva por título ¿De quién es este mar? Y es un proyecto, una investigación, digamos que en donde yo estoy cuestionándome o indagando en la relación propia con el Mar Caribe y nuestra relación con ese cuerpo de agua como venezolanos y como país que tiene una gran extensión de costa hacia ese mar. El título lo tomo de un titular de una nota de prensa en donde se estaba, digamos, cuestionando a qué territorio pertenecía una sección de ese mar Caribe. Gran parte de la investigación o el inicio de la investigación comenzó configurando unas alertas de Google a partir de mediados de 2023, en donde yo diariamente recibía en mi correo todas las noticias donde se mencionaba la palabra Mar Caribe. Y digamos que eso fue como un acompañamiento que guió toda la investigación de este proyecto y todo el desarrollo. Y justamente de quién es este mar era uno de esos titulares. Un poco lo que mencionas del color rojo es como un guiño a ese mar un poco más geopolítico, un mar que ha vivido tensiones históricas desde la colonia, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. Es como un espacio, por su ubicación geográfica, es muy estratégico y me parece que es como un buen ejemplo de cómo un espacio puede ser disputado por diferentes territorios en vía de conseguir beneficios. La exposición, digamos que hace un paneo por diferentes momentos de Venezuela, iniciando, podría decirse, desde la explotación de las perlas en Cubagua, por ejemplo, que fue como la primera actividad que tuvimos, digamos, de explotación y de esclavitud, podría decirse, hasta bueno, hasta los momentos actuales con lo que hemos vivido más recientemente con los portaaviones, los buques petroleros en el Caribe. Entonces sí, el rojo es como un guiño a ese mar geopolítico, a una tensión que también quisimos crearlo en sala, situando algunas paredes en rojo, y también un poco para jugar con esta idea de que muchas veces relacionamos el Caribe con otros colores, el azul, el amarillo, el blanco. Mi idea también era como hacer un giro y ver el Caribe desde otros ojos. Es muy interesante porque además siempre se ha visto, pensando también en las series anteriores, el paisaje y sus transformaciones, bien sea por circunstancias naturales o transformaciones humanas al mismo, ha sido una constante en tu trabajo, ¿no? Y de alguna manera lo habíamos visto desde la tierra y ahora tú te estás planteando desde el mar y desde el mar infiero que también viendo desde esa perspectiva o cambio de perspectiva, viendo la tierra, viendo el paisaje y al mismo tiempo, bueno, ver otro aspecto histórico del país con las luchas y con, en fin, lo que acabas de comentar de las situaciones que han ocurrido en el Mar Caribe, ¿no? Ahora, en tu caso personal, tiene, creo, una importancia muy particular porque naciste y viviste en La Guaira. Entonces, diga, yo infiero que también esa perspectiva tierra-mar está muy presente.
hay como veo yo, como una intención y una perseverancia en registrarlo, historiarlo, tanto visual como documentalmente, lo que da mayor densidad a tu trabajo. Y esto es porque, bueno, porque este territorio te implica. Como dice Félix Suazo en su texto curatorial, perdón, el paisaje configura un ámbito de pertenencia. Bueno, háblanos un poquito sobre ello. Sí, digamos que el paisaje en mi trabajo es como una manera que yo he conseguido de relacionarme también con la historia y con nuestra historia. Cada proyecto que yo he desarrollado me ha permitido conocer un poco más de nuestra historia. He abordado, digamos, en cada uno diferentes periodos históricos de Venezuela. Y bueno, tú nombrabas algo que me parece interesante y es que la relación con el mar y esa relación de, digamos, agua-tierra, sí ha estado muy presente en mis proyectos y antes era quizá más evidente, digamos, yo como artista, como individuo situado en orilla, viendo en el horizonte ese mar que bueno, es un poco lo que hice con el proyecto Tropical Moderno, del cual tú escribiste en su momento. Y bueno, yo en ese momento, digamos que mi interés era estudiar esa estructura arquitectónica del Hotel Miramar en La Guaira, un poco como instrumento de visión del paisaje. Entonces yo lo utilizaba, digamos, lo abordaba como como un mirador para ver lo que tenía al frente, que era el mar y la relación, digamos, de La Guaira, de Macuto, con ese mar Caribe. En el proyecto actual estoy como pasando esa frontera y también invirtiendo la perspectiva. También estoy buscando vernos desde el mar hacia nosotros, hacia esa costa. Porque el proyecto, digamos, también gran parte de él, o por lo menos los inicios, yo lo que hice fue buscar mucha información documental sobre Venezuela como territorio turístico en el cual, digamos, esa cualidad geográfica de sus playas, su clima, era como lo que se utilizaba para promocionar al país. Entonces hay gran parte de obras que están realizadas utilizando fotogramas, por ejemplo, de esos videos, que eran videos realizados por compañías petroleras para dar a conocer a la Venezuela turística, en los cuales yo hago alguna intervención, como por ejemplo colocarle a la imagen un filtro rojo o como colocar algún texto que puede venir o de los titulares de estas alertas de Google que te había comentado, otras ya propiamente de las noticias internas. Es como un ejercicio, yo creo que una de las palabras, una palabra que puede definir a lo mejor esta manera de trabajar, que también ha estado presente en mis otros trabajos, es el anacronismo. A mí me interesa mucho como poner en diálogo materiales de diferentes periodos históricos como para cuestionarlos, un poco para utilizar o acercarnos a ese pasado, pero en función de que nos diga un poco cómo es nuestro presente. Y de todas maneras, en efecto, hay una sensación, por un lado la historia, por otro lado la actualidad, de eso no cabe duda, ¿no? Eh, y estoy pensando que esa obra donde tienes impreso la silueta de los buques incautados en el Mar Caribe, los buques petroleros, vi en tu Instagram un video donde tú mueves, accionas, vamos a decir así, esas piezas que están colgando y de alguna manera es para que uno percibir tal cual esa situación como si estuviéramos en el mar. Uh -huh. La idea del movimiento, eso me pareció interesante y bueno, yo al principio había pensado que eran los portaaviones, pero no, ya veo que eran los buques del crudo, de los que llevan el crudo venezolano. Sí, en esa sala, que es la segunda sala de la galería, están esas pinturas que son, digamos, esa silueta de esos barcos petroleros, esos buques petroleros, están pintadas y están pintadas sobre páginas de libros de historia de Venezuela.
A ver, el proyecto yo lo comencé a trabajar en el 2023. De algún modo también dando continuidad a otras obras de proyectos pasados. Y digamos que en este tiempo han sucedido muchas cosas, porque en Venezuela siempre suceden muchas cosas. Y entonces digamos que el proyecto se ha nutrido de mucha información. Y entre esos, bueno, las noticias de los buques petroleros incautados en el Caribe. Y bueno, son, digamos que, embarcaciones que estuvieron mucho tiempo a la deriva, porque no podían, por restricciones, no podían, digamos, circular. Habían restricciones que le impedían circular. Entonces, digamos que hablando con Jonathan Lara, que me ayudó para este proyecto de la museografía, surgió esta idea de suspenderlos, un poco para crear eso que dices tú, el movimiento de esas embarcaciones en el espacio. Ahora, tú mencionaste las perlas de Cubagua y hablando de la incautación de lo que es nuestra riqueza, que en el caso venezolano es el petróleo. Yo no sé, sería un poquito, tal vez no es tan, bueno, alocado pensar, digo yo, en un pasado mucho más remoto, cuando las naves de piratas y corsarios también, de pronto, no también, pero de alguna manera, interferían o bloqueaban o se llevaban tesoros. No sé, Ujú. es posible pensarlo en tu imaginario o en algún momento pasó la idea de esa etapa de la historia. Sí, claro. A ver, lo del Mar Caribe como espacio de tensión geopolítica abarca todos esos periodos que hemos vivido. De hecho, estas acciones más recientes a mí me hace pensar mucho en los piratas, en ese momento donde, o sea, el Caribe por su ubicación geográfica y sus territorios ricos en minerales, en recursos, siempre ha sido como un espacio de mucho interés por lo que contiene. Es un espacio también que ha vivido mucha violencia colonial, que tiene presencia mucho de extractivismo. Y un poco hablar de Cubagua y las perlas es un poco también hablar de que Venezuela no ha sido ajena a toda esta violencia, a toda esta tensión, digamos, histórica. Bueno, mira, quiero hacer un poquito una mirada atrás. En 2017 hiciste, bueno, otra exposición en el que el referente histórico, a través de la arquitectura en este caso, específicamente el Hotel Miramar, constituía el eje central de la misma. La llamaste Tropical Moderno. Visitar aquella exposición fue muy interesante, aparte que te conocí en ese momento, ¿no? Y lo bonito fue cómo a través de ese monumento arquitectónico, su historia, un lugar que tú has visitado mucho, bueno, pudimos apreciar, ya luego documentándonos, hablando contigo, me tocó también, o sea, tuve, digamos, el placer de escribir un texto al respecto, apreciar todo el ciclo de esplendor que hubo en ese hotel paradójicamente entre dos dictaduras, la de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez. Y mientras duraron ese ciclo, digamos, algo largo de la historia de Venezuela, el hotel funcionaba. Y luego de ello vino el abandono, el saqueo, la indiferencia, la ruina, bueno, el deslave, obviamente, en fin,
digamos que eso dice mucho también de la situación del país, porque nunca se definió después nada que pudiera salvar el Hotel Miramar. Entonces, ese es Ujú. un referente muy importante desde la tierra de un ciclo histórico que, oye, que fue interesante conocerlo. Bueno, te quería comentar esto para luego comentar después otros referentes que también tienes en tu trabajo, pero sí me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre este proyecto y cómo este de alguna manera sí tiene que ver con tu exposición actual, porque siempre estamos Ujú. hablando de la costa y de su historia. Sí, el proyecto actual se conecta mucho con ese proyecto que, bueno, se llamó Tropical Moderno. Y sí, bueno, como te estaba comentando, gran parte del material que yo utilizo para hacer las obras son los archivos propiamente. Y yo recuerdo que yo cuando comencé a trabajar la investigación sobre el Hotel Miramar de Macuto, lo que dio inicio a la investigación fue una ficha hemerográfica de una nota de prensa, donde se hablaba del Hotel Miramar como una gran construcción que daba inicio, digamos, como a la actividad hotelera en el país. Y yo, o sea, yo soy de La Guaira, digamos que durante mi infancia visité mucho el balneario de Macuto, donde está el hotel, y siempre había visto esta construcción, digamos, abandonada. Entonces fue así como un contraste entre lo que estaba leyendo y lo que estaba viendo. Eso dio pie a que yo hiciera la investigación que hice y que consistió en hacer visitas al lugar, hacer registros in situ, a seguir investigando en los archivos. Y digamos que ese proyecto concentraba, o se concentraba más que todo, era como en la arquitectura, que era una arquitectura muy, digamos, particular, ecléctica, situada en un periodo histórico muy particular también, pero mi interés realmente era, como te comentaba antes, como un dispositivo para mirar el paisaje, para mirar lo que él no contenía, sino lo que él te invitaba a ver. ¿Por qué? Porque el Miramar es una construcción que no solo existe en Venezuela, hay construcciones similares en diferentes partes del mundo que son balnearios, son construcciones pensadas para que el turista se hospedara y tuviera lugares estratégicos para ver el mar. De hecho, el Hotel Miramar en la parte alta, donde estaban sus cúpulas, bueno, tenía como un salón de té. Entonces la gente subía, tomaba el té y miraba la playa. En ese proyecto, algo curioso también es que había mucha referencia, digamos, al mar, pero casi que no se veía. El mar era como omnipresente, estaba presente como en algunas ideas. Y en el proyecto actual sí está, digamos, abordado más explícitamente. Fíjate, yo pensando, tú como una persona bueno, que has crecido en esa zona, el paisaje no es nada más un territorio histórico, es también un espacio de memoria, de construcción y de deconstrucción, y en esa deconstrucción forma parte no solo la memoria, el olvido. Ujú, ujú. ¿Cómo te identificas con esa idea? Sí, a mí me parece que en mi trabajo gran parte también se basa en la deconstrucción. Por ejemplo, en esta serie de obras sobre papel que se llama Sedimentaciones, yo tomo, digamos, de referencia toda una gran, digamos, información de un imaginario sobre Venezuela, creado por diferentes artistas en siglo XX, siglo XXI, y digamos que lo que hago es como desarmarlo, lo pongo a dialogar y creo otra imagen, un poco para deconstruirla, un poco para hablar como de un borramiento histórico, yo en ese momento había como una relación que hizo la curadora Lorena González y que también después se hizo como más presente, el tema también del deslizamiento, de eso de la tierra que baja y borra todo lo que está en el camino, vinculándolo también con los deslizamientos de tierra en La Guaira a finales de los 90.
Entonces, digamos que yo creo que también un poco lo que hago es como cuestionar esa historia, porque es una historia que habla de lo que somos o lo que fuimos o lo que tuvimos, pero que en mi experiencia es como cosas que a lo mejor yo no encuentro, porque he visto cómo han cambiado tanto las cosas en los últimos 30 años, por ejemplo. Entonces, en mi trabajo lo que me interesa un poco también es cuestionar eso, esas historias oficiales, esos registros, para hablar de una visión a lo mejor más propia de cómo yo veo las cosas. Pensando en los artistas, ¿cómo, cómo es la relación entre tu obra y, digamos, la imagen de la actualidad del paisaje con los referentes, vamos a decir, del pasado, con los viajeros del siglo XIX, tu reelaboración del paisaje a partir de la experiencia de esos viajeros? Pienso en este caso lo que acabas de decir, en sedimentaciones hay como un trastocamiento, como una vista a la inversa de una cantidad de elementos que las vemos de una manera, pero que allí en tu obra las vemos totalmente trastocadas y como de alguna manera en la realidad la geografía real también se trastocó con, bueno, con la alteración del paisaje, con el deslave y las aguas que vinieron de la montaña y todo ese, bueno, la catástrofe que ocurrió. Pero además, pensando, bueno, en sedimentaciones, que es como, como ver ese mundo trastocado, pienso también en tu otra exposición, Yo también soy naturalista, que aludes específicamente a James Moody Spence y sus reflexiones sobre, bueno, sobre el país, sobre la tierra de Bolívar. Y bueno, digamos que el argumento es idóneo para realizar un análisis crítico de la conducta de aquel entonces y también en torno a la conducta actual. Algo que yo siento, en efecto, muy constante en tu trabajo. De hecho, el paisaje invertido forma parte de ello. Pero esa referencia a Bellerman, a James Moody Spence y sus reflexiones, cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo has pensado? Asumir o integrar en esta investigación que tú llevas. Sí, bueno, son registros que ellos hicieron, digamos, documentando lo que ellos estaban viendo, sus recorridos. A mí me interesa también hacer como este gesto de apropiarme algo que ellos a lo mejor hicieron y que se apropiaron para, o que hicieron para documentar lo que estaban viendo y darlo a conocer, por ejemplo, en sus países. En el caso de ese proyecto que tú mencionas, Yo también soy naturalista, está basado en los diarios de viaje de James Moody Spence, que era un viajero inglés que vino a Venezuela buscando concesiones para explotación de minerales. Por cosas de la vida, él estuvo en el país como alrededor de 2 años y se vinculó mucho con las artes en Venezuela. De hecho, él hizo como una exposición que en la historiografía se conoce como una de las primeras exposiciones de artes venezolanas, que fue en el Café El Ávila, en el centro de Caracas. Entonces, digamos que yo utilicé un poco los registros que él creó para su libro, que es un libro con muy pocas imágenes, eran más que todo relatos, para hablar también de ese momento histórico. Un momento donde hablaba también de figuras, digamos, autoritarias que estaban como imponiendo su visión de país y que a mí me parecía que hablaba mucho del presente. Yo, cuando, digamos, selecciono estos momentos para trabajar y abordarlos en proyectos, de algún modo yo siento que son periodos históricos que hablan de ese pasado, pero también hablan de mucho del presente que nosotros estamos viviendo. Es como la reincidencia de la historia, esto de repetirse en el tiempo y volver a caer en lo mismo. Entonces, de algún modo me interesa como a través del anacronismo también evidenciar esas relaciones. Oh, perfecto. Oye, no, creo que nos estamos llevando el tiempo, pero no quería terminar la conversación
sin hacer referencia a la obra Rodeados de Silencio, que son como una serie de eh, banderas o pendones o, no sé, hasta velas de barco, no sé, no sé, Ujú, que están en tu exposición en la parte de la zona del patio central de la galería. Em, bueno, son como estandartes o como banderas en blanco dispuestas en fila. Y viendo tu Instagram, vi que realizaste una interesante acción colectiva en La Guaira, precisamente con ese título, Rodeados de Silencio. Y me pareció muy bello porque te cito a ti en el comentario que pusiste en el Instagram. Y escribiste que consistió en conectar un grupo de casas en el casco histórico de La Guaira para formar un camino visual que apuntaba hacia el mar. A mí me parece hermosísimo cómo involucrar la gente, la comunidad, lo visual en algo además sutil y hermoso como esas telas blancas, dispuestas como en cruz, como en X, no recuerdo, como en ángulos. No sé, ujú. háblanos de esa experiencia colectiva. Creo que es otro aspecto de tu trabajo que al menos yo no conocía. Sí, esa fue una intervención que se hizo en el casco histórico de La Guaira como resultado de una residencia que hice con el Instituto Alemán, en el cual ellos hicieron una invitación a diferentes artistas de Latinoamérica que sus ciudades tuvieran, digamos, alguna vinculación con el puerto, un poco para estudiar esas relaciones, digamos, coloniales, postcoloniales de estas ciudades eh, con los puertos. Entonces yo hice esta intervención un poco para hablar como de esta historia, digamos, de cómo yo conseguía esos rastros, digamos, de esta historia de lo colonial en La Guaira. Un poco también para estudiar o que nos hiciéramos preguntas también sobre, por ejemplo, qué banderas nos representa, qué pondríamos en una bandera que nos pueda identificar. El proyecto fueron 10 banderas, digamos, son banderas, pero al mismo tiempo son como una especie de antibandera porque son unas banderas muy largas, casi que rozando el piso, no tienen nada visual que uno la pueda identificar. Y a mí lo que me interesaba era utilizar las bases para bandera que tenían estas casas coloniales y hacer unas banderas específicas para ese lugar y luego amarrar la bandera de una casa con la bandera de la otra. Y en el lugar nos dimos cuenta de que creaba como un camino, porque era una calle angosta, bastante larga, y comenzábamos desde las primeras casas arriba, y se creaba como un zigzag que bueno, en el lugar era muy interesante porque la gente lo que hizo fue como reposar ahí, quedarse y acompañar esas banderas con su movimiento, con la transparencia. Y bueno, quisimos hacer un poco esa experiencia aquí en la sala y en la galería y logramos instalar las 10 banderas en el patio de la galería. No, bellísimo, de verdad me encantó. Bueno, y yo decía que era para terminar, pero no. Cuéntanos antes de terminar tu proyecto de residencia para este fin de año, que me parece un tremendo, bueno, un tremendo logro y me imagino que debe ser muy emocionante para ti. Sí, la verdad es que me tiene bastante contento. Es una residencia que se llama Coordenadas y la gestionan un grupo de gestores del arte, coleccionistas, curadores. Y es una residencia de 3 meses en la ciudad de Buenos Aires, en donde ellos invitan o seleccionan a partir de una convocatoria abierta algunos artistas latinoamericanos para hacer obra a partir también de esa relación del artista con la ciudad. Está ubicada en un lugar también muy cercano al puerto y digamos que es una residencia que busca que los artistas hablen también de esa relación con ese puerto y con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, veremos otra exposición entonces. Posiblemente el año que viene, vamos a ver, vamos a ver. Sí, Bueno, de verdad que muchas sí. gracias, Manuel. De verdad que pues, yo encantada de verte de nuevo y bueno, que hayamos tenido este encuentro. Además, un espacio muy grato, siempre, espacio cero, siempre es un lugar.
maravilloso, tanto por las exposiciones como sus anfitriones, sus directores. Así que bueno, me alegro muchísimo de haber hecho esta conversación allí y fue una idea maravillosa de Stephanie, nuestra productora, de proponer un híbrido, una conversación presencial a distancia. No, bueno, Susana, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que siempre es un placer conversar contigo. Me parece muy significativo que tengamos esta conversación ahorita, justamente cuando años atrás escribiste sobre este proyecto que tiene mucha relación con este proyecto, con este otro proyecto. Y bueno, yo encantado de conversar contigo y agradecido con todo el equipo de Un Minuto con las Artes por hacerlo posible. No, gracias a ti por recibirnos y atendernos de esta manera maravillosa y por esta conversación que yo estoy segura que va a gustar y va a ser muy útil para todos los que nos escuchen y para los que vayan a tu exposición, además. Bueno, amigos de Un Minuto con las Artes, pues será esta una nueva conversación.